Los procedimientos que utiliza el auditor para obtener evidencia son básicamente técnicas que permiten reunir pruebas sobre la información financiera. La inspección consiste en revisar documentos o activos como facturas o inventarios. La observación es cuando el auditor presencia un proceso, por ejemplo, cómo se realiza un conteo de inventarios. La indagación significa hacer preguntas a los responsables, como a los contadores o a los jefes de área. La confirmación externa busca validar datos con terceros, por ejemplo, confirmar con un banco el saldo de una cuenta. El cálculo es revisar las operaciones matemáticas que aparecen en los registros. Los procedimientos analíticos permiten comparar cifras y tendencias, como revisar si las ventas de un mes tienen lógica con respecto a meses anteriores. Por último, la reejecución significa que el auditor repite un proceso para comprobar que esté correcto. En conclusión, estos procedimientos son esenciales porque aseguran que la información que se audita sea confiable. La NIA 500 establece que la evidencia de auditoría es la base para que el auditor emita su opinión. Para que sea válida, debe cumplir dos condiciones. Primero, debe ser suficiente, es decir, la cantidad adecuada de información. Y segundo, adecuada, que se refiere a su calidad, confiabilidad y relevancia. Las fuentes de evidencia pueden clasificarse en internas, como los registros contables, contratos o facturas de la empresa; externas, como confirmaciones enviadas por bancos, proveedores o clientes; directas, cuando el auditor observa procesos, inspecciona documentos o realiza sus propios cálculos; expertos, que aportan informes especializados, por ejemplo, evaluadores, abogados o ingenieros. En conclusión, la NIA 500 resalta que no basta con acumular datos, sino que el auditor debe evaluar qué tan confiables y pertinentes son para respaldar un juicio profesional sólido. La NIA 501 establece lineamientos sobre cómo el auditor debe obtener evidencia suficiente y adecuada en rubros críticos de los estados financieros. En el caso de inventarios, se requiere la presencia en los conteos físicos, la observación de los procedimientos aplicados por la entidad y la verificación de registros. Para los litigios y reclamos, se enfatiza la necesidad de indagar con la administración y, generalmente, confirmar con asesores legales externos para identificar riesgos contingentes. Finalmente, la norma resalta la importancia de la información obtenida de terceros mediante confirmaciones externas en cuentas por cobrar, pasivos u otras partidas relevantes. El propósito central es que el auditor pueda sustentar su opinión con evidencia confiable en áreas donde existe un mayor riesgo de error material. La evidencia de auditoría se clasifica según la fuente y el medio de obtención. La evidencia física corresponde a la verificación directa de activos como inventarios o propiedades. La evidencia documental se obtiene de registros contables, facturas, contratos y demás soportes escritos. La evidencia analítica surge del estudio de tendencias, razones financieras y comparaciones con periodos anteriores o con la industria. La evidencia testimonial se logra a través de entrevistas, declaraciones o confirmaciones verbales de empleados y terceros. Finalmente, la evidencia electrónica se obtiene de sistemas informáticos y tecnologías que procesan datos contables y financieros. El conjunto de estas evidencias busca que el auditor pueda fundamentar de manera sólida y objetiva su informe final. Características de la evidencia de la auditoría. La evidencia de auditoría es fundamental para que el auditor pueda formar una opinión sobre los estados financieros. Para ser útil, debe cumplir con 5 características claves: la suficiencia, la objetividad, la fiabilidad, la autenticidad y la competitividad. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia obtenida. El auditor debe de reunir suficiente evidencia para respaldar tanto su opinión, considerando el riesgo de los errores materiales. La fiabilidad es el grado de confianza que se puede tener en la evidencia. Depende de la fuente, de la naturaleza de la evidencia y el método de obtención. La objetividad de la evidencia debe basarse en hechos imparciales, sin influencias personales o intereses propios, para formar un juicio confiable. La competitividad de la evidencia debe ser válida y respaldada por hechos. La evidencia escrita original y proveniente de terceros es más confiable que la oral o interna. Y por último, la autenticidad. La evidencia debe ser original, verificable y no debe haber sido alterada, asegurando su confiabilidad. Características de las NIA 505. La NIA 505 es una norma internacional de la auditoría que se enfoca en el uso de confirmaciones externas como procedimiento de auditoría. La NIA 505 tiene características principales que son clave para entender cómo y cuándo usar este procedimiento. El uso de confirmaciones externas. Este procedimiento consiste
en enviar solicitudes directamente a terceros, como bancos o proveedores, para obtener evidencia directa sobre ciertas transacciones o saldo. Esto ayuda a validar la información que nos proporciona la entidad auditada. Evidencia fiable y relevante. La información obtenida de estas confirmaciones proviene de fuentes independientes, lo que las hace más confiables y relevantes para la auditoría. Aplicación específica. Las confirmaciones externas se utilizan principalmente para verificar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, saldos bancarios o préstamos, condiciones contractuales, entre otros aspectos financieros. Control exclusivo del auditor. Es fundamental que el auditor sea quien diseñe y envíe y reciba las confirmaciones. La entidad auditada no debe interferir en este proceso para asegurar la independencia y la integridad de la evidencia recolectada. Documentación obligatoria. Finalmente, el auditor debe dejar evidencia clara y completa de todo el proceso de confirmación, incluyendo las solicitudes enviadas y las respuestas recibidas, así como cualquier conclusión derivada. La NIA 505 es una herramienta fundamental para obtener evidencia directa y confiable que respalda la auditoría, garantizando así la calidad y la objetividad del trabajo del auditor. Es Eliseth Sánchez y hoy te voy a hablar de la NIA 510 y la 520. La NIA 510 nos habla de los encargos iniciales de auditoría y los saldos de apertura. El objetivo de esta NIA es obtener la evidencia suficiente pues para poder evidenciar si los saldos de apertura no contengan errores o si los saldos de cierre del periodo anterior hayan sido trasladados correctamente al periodo actual y pues que se hayan aplicado correctamente las políticas contables. La responsabilidad del auditor pues es verificar la consistencia de las políticas contables, revisar los balances iniciales, y pues evaluar si hay incorrecciones pues que afecten la información financiera actual. Los procedimientos pues es la revisión de la documentación del trabajo del auditor que estuvo anteriormente, analizar los inventarios iniciales y pues evaluar la contingencia pendientes que haya dentro de la empresa. Esta NIA es importante porque garantiza la fiabilidad de los estados financieros y pues genera pues confianza a la hora de comparar entre periodos. 520, que son los procedimientos analíticos, pues se utiliza básicamente para analizar información financiera y no financiera, pues teniendo en relación con las cosas, con algo inusual, con detectar riesgos y apoyar pues las conclusiones del auditor. Los tipos de procedimientos analíticos, pues está la expectativa de la industria, la expectativa del cliente, la expectativa del auditor y la expectativa de los estados financieros. Cada una pues tiene como un concepto distinto para cada ejercicio. Los beneficios de esta NIA son pues una eficiencia en la auditoría, una detección temprana de irregularidades y pues una visión integral del negocio. La NIA 530 establece que el auditor puede aplicar procedimientos a una muestra representativa de las transacciones, sin revisar el 100%. Esto requiere determinar el tamaño adecuado de la muestra, elegir métodos estadísticos o no estadísticos y evaluar los resultados para proyectarlos. Al total, su importancia radica en que permite optimizar recursos y mantener la confiabilidad del trabajo. La NIA 540 regula la revisión de estimaciones contables como provisiones o deterioros, que dependen del juicio de la gerencia. El auditor debe evaluar
el proceso de analizar supuestos y datos, detectar sesgos y documentar conclusiones. Con ello se busca reducir riesgos de errores materiales y asegurar la transparencia y objetividad de los estados financieros. En síntesis, la NIA 530 y la NIA 540 complementan la labor del auditor, pues garantiza que la evidencia obtenida sea suficiente y que las cifras sujetas a juicio sean razonables.